¿Qué sucede cuando el poder y la venganza se encuentran en los pasillos de una de las empresas más importantes de Santiago? Isabela Montero, heredera de un imperio empresarial valorado en millones, ha decidido infiltrarse como becaria en la empresa que destruyó a su padre hace una década. Bajo el nombre de Carmen Soto, una simple estudiante universitaria, ingresará a Grupo Empresarial Vega, donde descubrirá que las apariencias engañan y que la verdad es más compleja de lo que imaginaba. Durante un mes, vivirá entre aquellos que considera sus enemigos, pero podrá mantener su fachada cuando los sentimientos y las lealtades se pongan a prueba. Una historia de engaños, revelaciones y decisiones que cambiarán el destino de todos los involucrados. El primer día en Grupo Empresarial Vega comenzó como cualquier otro para los empleados, pero no para Isabela. Vestida con un traje sencillo y el cabello recogido en una coleta discreta, Carmen Soto atravesó las puertas de cristal del imponente edificio en el centro financiero de Santiago. Sus tacones resonaban suavemente sobre el mármol pulido mientras repasaba mentalmente su historia ficticia. María José, la jefa de recursos humanos, la recibió con una sonrisa protocolar. Bienvenida al programa de becarios. Estarás en el departamento de finanzas, directamente bajo la supervisión de Alejandro Vega, hijo. El apellido hizo que Isabela tensara la mandíbula imperceptiblemente. Alejandro Vega, padre, había sido quien orquestó la caída de su familia. Durante la inducción, Isabela observaba cada detalle, cada rostro, cada nombre. Entre los otros becarios destacaba Matías, un joven de mirada astuta que parecía notar más de lo que dejaba ver. ¿Primera vez en una empresa tan grande?, le preguntó durante el descanso. Se nota que estás estudiando todo con mucho detalle. La tarde transcurrió entre formularios y presentaciones corporativas hasta que finalmente, a las 17:00, Alejandro Vega, hijo, apareció en la sala de becarios. Alto, de unos 35 años, emanaba un aire de autoridad natural que Isabela no esperaba. Sus ojos se encontraron por un instante y ella sintió un escalofrío. ¿La habría reconocido? Imposible. La última vez que se vieron ella tenía 15 años. Durante la primera semana, Isabela se sumergió en la rutina de una becaria común. Archivaba documentos, preparaba informes básicos y servía café en las reuniones, todo mientras recopilaba información. Cada noche en su ático secreto con vista a la cordillera de los Andes, actualizaba su mapa de conexiones y secretos corporativos. Lo que no esperaba era que Alejandro Vega, hijo, fuese tan diferente a su padre. Mientras revisaba unos informes, le escuchó defender apasionadamente un proyecto de energías renovables frente al Consejo. No todo se trata de beneficios inmediatos, señores. Tenemos una responsabilidad con Chile y su futuro. Un día, mientras organizaba el archivo histórico, encontró documentos que llamaron su atención. Fechados 10 años atrás, revelaban una serie de correos entre Alejandro, hijo, y su padre, donde el primero se oponía fervientemente a la toma hostil de Empresas Montero. «Papá, esto destruirá familias enteras. Debe haber otra manera». Matías, el becario perspicaz, la sorprendió en el archivo. «¿Encontraste algo interesante, Carmen?» Su tono casual ocultaba una nota de sospecha que puso a Isabela en alerta. «Solo organizo por fechas», respondió con naturalidad estudiada, pero su corazón latía con fuerza. Esa noche, al revisar sus notas, una pregunta la atormentaba. ¿Era posible que el hijo de su enemigo fuese en realidad un aliado potencial? La verdad golpeó a Isabela como un rayo durante una reunión ejecutiva a la que asistía como ayudante. Alejandro Vega, padre, apareció sorpresivamente por videoconferencia desde Madrid, y lo que escuchó cambió todo el tablero. «La operación Montero fue necesaria», declaró el patriarca con frialdad. «Aunque mi hijo se opuso, sabíamos que Carlos Montero había descubierto nuestras cuentas en paraísos fiscales. Era él o nosotros». Isabela tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no dejar caer la tablet que sostenía. Mientras servía café, sus manos temblaban imperceptiblemente. No solo confirmaba la destrucción deliberada de su padre, sino que descubría que éste había estado investigando una red de corrupción mucho más grande. Alejandro, hijo, que presidía la reunión, mostraba un semblante tenso y sombrío. Al finalizar, cuando todos se retiraban, Matías se acercó sigilosamente.
Interesante reunión, ¿verdad, señorita Montero? El susurro fue apenas audible, pero suficiente para helarle la sangre. Sus miradas se cruzaron en un duelo silencioso. No sé de qué hablas, respondió ella, manteniendo la compostura. Tranquila, sonrió él. Trabajo para Alejandro, hijo. Llevamos años investigando los negocios turbios de su padre. Tu padre, Carlos Montero, no fue el único que cayó en esta guerra corporativa. Isabela se encerró en el baño, su mente girando en un torbellino de revelaciones. Su venganza ya no era tan clara. Alejandro, hijo, era un aliado inesperado. Matías conocía su identidad, y la verdad sobre su padre era más profunda de lo imaginado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a reordenarse. Esa misma tarde, Alejandro, hijo, la citó en su despacho. El corazón de Isabela latía desbocado mientras subía a la planta ejecutiva. Al entrar, encontró a Matías junto a él. «Señorita Montero», comenzó Alejandro, «o debería decir, Isabela». Su voz no mostraba hostilidad, sino una mezcla de respeto y cansancio. Hace 3 años que seguimos el rastro de dinero que destruyó a su padre. Necesitábamos pruebas, y su llegada podría ser la pieza que faltaba. Alejandro desplegó sobre su escritorio documentos que revelaban una red internacional de sobornos y blanqueo de capitales. Mi padre no solo destruyó al suyo, Isabela, ha estado manipulando empresas en toda Latinoamérica, pero ahora tenemos una oportunidad. La Junta Anual de Accionistas es en 3 semanas, intervino Matías. Vega Padre vendrá desde Madrid. Si conseguimos las pruebas definitivas antes de esa fecha, podemos exponerlo frente a todos los inversores. Isabela los miró fijamente. ¿Por qué debería confiar en vosotros? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Porque yo también perdí a mi familia por su culpa. Mi madre descubrió la verdad hace años. Su accidente de coche no fue casualidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Isabela. Por un lado, trabajaba estrechamente con Alejandro y Matías, desentrañando la compleja red de corrupción. Por otro, mantenía su fachada de becaria, consciente de que cualquier desliz podría alertar a los aliados de Vega Padre en la empresa. Durante una noche de trabajo hasta tarde, Alejandro compartió más sobre su madre. Era periodista de investigación. Cuando empezó a hacer preguntas incómodas, mi padre la silenció. Su voz se quebró levemente. Isabela, movida por un impulso, puso su mano sobre la de él. El contacto, breve pero intenso, despertó sentimientos que complicaban aún más la situación. Matías, siempre observador, notó la tensión creciente entre ambos. «Cuidado, Isabela», le advirtió en un momento a solas. «Los sentimientos pueden nublar el juicio, y nos jugamos mucho». La presión aumentó cuando descubrieron que alguien había accedido a los archivos que estaban investigando. «Tenemos un topo», declaró Matías, su habitual calma perturbada. «Alguien sospecha de nuestra investigación». Isabela se debatía entre la desconfianza arraigada por años de planificación de su venganza y la creciente certeza de que Alejandro era diferente a su padre. Una noche, revisando documentos en el despacho de Alejandro, sus miradas se cruzaron. El momento se cargó de electricidad, y por un instante, ambos olvidaron por qué estaban allí. Justo cuando parecían acercarse, la puerta se abrió de golpe. La puerta se abrió de golpe revelando a María José, la jefa de Recursos Humanos, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en sospecha. «Disculpad la interrupción», dijo con tono glacial, «pero necesito hablar con Alejandro. A solas». Mientras Isabela salía, alcanzó a escuchar a María José. «Tu padre está preocupado por tu cercanía con ciertos empleados». El corazón le dio un vuelco. ¿Cuántos sabían? Al día siguiente, la tensión era palpable. María José vigilaba de cerca a Isabela, que intentaba mantener su papel de becaria inocente. Alejandro parecía distante, evitando cualquier contacto directo. Matías la interceptó en el archivo. «Tenemos un problema mayor», susurró. «He descubierto transferencias recientes a una cuenta en las Islas Caimán. Están moviendo dinero rápidamente. Si no actuamos ya, perderemos todas las pruebas». Isabela se dio cuenta de que estaban en una carrera contra el tiempo. Esa misma tarde, mientras copiaba documentos para una reunión, encontró un memo cifrado en el escritorio de María José. Con el corazón en la garganta, lo fotografió disimuladamente con su móvil.
Esa noche, en el apartamento de Matías, descifraron el mensaje. «Dios mío», murmuró Alejandro, «están planeando vender la empresa a un conglomerado ruso. Mi padre piensa huir con el dinero y dejar todo el pasivo aquí». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ya no se trataba solo de su venganza o de exponer la corrupción. Estaban a punto de destruir miles de empleos y la economía de la región. Mientras la amenaza principal se cernía sobre ellos, las subtramas se entrelazaban de forma más compleja. Isabela descubrió que Matías tenía una conexión personal con el caso. Su hermana había trabajado en una de las empresas destruidas por Vega Padre y ahora luchaba contra una enfermedad causada por el estrés de perder su trabajo y ahorros. Alejandro, por su parte, se debatía entre su lealtad familiar y su sentido de la justicia. Una noche confesó a Isabela: «Mi padre no siempre fue así. La ambición lo consumió poco a poco. A veces me pregunto si aún queda algo del hombre que conocí». María José resultó ser una pieza clave e inesperada. Isabela la sorprendió llorando en su oficina, sosteniendo una foto familiar. «Ellos tienen a mi hijo», murmuró al ser descubierta. «Vega Padre lo usa para mantenerme en línea. Tengo que seguir sus órdenes». Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad moral a su misión. Ya no era un simple caso de buenos contra malos. Había víctimas y peones en todos los niveles. Mientras tanto, la atracción entre Isabela y Alejandro crecía, complicada por su historia compartida de pérdidas y la incertidumbre del futuro. Una tarde, trabajando hasta tarde, casi se besaron, solo para ser interrumpidos por una llamada urgente de Matías. «Tenemos que movernos ya», dijo agitado. «He interceptado un correo. Vega Padre adelantó su viaje. Llega mañana a Santiago». El tiempo se agotaba, y las decisiones que tomarían en las próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. La llegada anticipada de Vega Padre desencadenó una serie de eventos frenéticos. Isabela, Alejandro y Matías se vieron obligados a acelerar su plan, conscientes de que cada minuto contaba. Esa mañana, el edificio de Grupo Empresarial Vega bullía de actividad. Vega Padre, impecablemente vestido y con una sonrisa calculadora, recorría los pasillos saludando a empleados nerviosos. Isabela, en su papel de becaria, se cruzó con él en el ascensor. Sus miradas se encontraron por un instante, y ella sintió un escalofrío al reconocer la misma frialdad que había destruido a su familia. Mientras tanto, Alejandro se enfrentaba a su propio dilema. Su padre lo había convocado a una reunión privada. «Hijo, es hora de que tomes las riendas», le dijo, revelando sus planes de retirarse a una isla privada, lejos de cualquier jurisdicción que pudiera alcanzarle. «Todo lo que he hecho ha sido por ti, por nuestro legado». Matías, trabajando contrarreloj, logró acceder a los servidores principales de la empresa, pero al hacerlo, activó una alarma silenciosa. María José, atrapada entre su lealtad forzada y su conciencia, dudaba sobre a quién alertar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Isabela, revisando unos documentos en la oficina de Vega Padre, encontró pruebas irrefutables de su implicación en la muerte de la madre de Alejandro. En ese preciso momento, la puerta se abrió. «Vaya, vaya», dijo Vega Padre, su voz gélida cortando el aire. «Parece que tenemos una pequeña reunión familiar inesperada. ¿No es así, señorita Montero?» El despacho se convirtió en un campo de batalla emocional. Vega Padre, con una calma perturbadora, se sentó tras su escritorio. «Debo admitir que estoy impresionado, Isabela. Has llegado más lejos de lo que tu padre jamás logró». Isabela, con el corazón martilleando pero la voz firme, respondió: «Y usted ha caído más bajo de lo que cualquiera podría imaginar». Sostenía en sus manos los documentos incriminatorios. La tensión se disparó cuando Alejandro irrumpió en la oficina, seguido de cerca por Matías y María José. «Se acabó, padre», declaró Alejandro, su voz temblando de ira contenida. Vega Padre los miró a todos, su sonrisa nunca flaqueando. «¿De verdad creéis que podéis detenerme? Tengo conexiones que ni siquiera podéis imaginar». Fue entonces cuando María José dio un paso adelante. «Yo puedo imaginarlas perfectamente», dijo, revelando un micrófono oculto. «Y la policía y la prensa también». El rostro de Vega Padre se contorsionó de furia. En un movimiento desesperado,
Intentó alcanzar un cajón, pero Matías fue más rápido, bloqueándole el paso. «Tu reinado de terror termina hoy», declaró Isabela, su voz cargada de años de dolor y determinación. Alejandro, desgarrado entre su deber moral y el vínculo familiar, miró a su padre a los ojos. «Lo siento, papá, pero esto es lo correcto». En ese momento crítico, con las sirenas de la policía acercándose en la distancia, cada uno de ellos se enfrentaba a la decisión más importante de sus vidas. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero las consecuencias serían irreversibles para todos. El despacho se llenó de tensión eléctrica mientras las sirenas se acercaban. Vega padre, acorralado pero aún peligroso, soltó una carcajada amarga. «¿Creéis que esto acaba aquí? Destruiréis todo por lo que hemos trabajado». Isabela, con voz firme, respondió: «Lo que destruyó fue la vida de personas inocentes, incluyendo a su propia familia». En ese momento, Vega padre sacó un arma de su escritorio, apuntando erráticamente a todos. «Nadie va a arruinar mi legado», gruñó. Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose entre su padre y los demás. «Baja el arma, papá, se acabó». El tiempo pareció detenerse. Isabela vio en los ojos de Alejandro el mismo dolor que ella había cargado durante años, la lucha entre el amor filial y la justicia. María José, temblando, pensaba en su hijo, rezando por su seguridad. Matías, siempre calculador, buscaba una apertura para desarmar a Vega padre, pero fue la voz quebrada de Alejandro la que cortó la tensión. «Mamá estaría destrozada si te viera así». Esas palabras parecieron atravesar a Vega padre. Su mano tembló, y por un instante, todos vieron al hombre detrás del monstruo, asustado, solo, consumido por su propia ambición. En ese preciso momento, la policía irrumpió en la oficina. Todo sucedió en cuestión de segundos. Vega padre, en un último acto de desesperación, apuntó hacia Isabela. Alejandro se lanzó para protegerla. Matías se abalanzó sobre Vega padre y un disparo resonó en la habitación. Cuando el caos se disipó, Vega padre estaba esposado, el arma en el suelo. Alejandro e Isabela se encontraban abrazados, ilesos pero conmocionados. Matías sangraba de un rasguño en el brazo donde la bala había rozado. María José, con lágrimas en los ojos, recibió una llamada. Su hijo estaba a salvo, rescatado por la policía de sus captores. Mientras los oficiales se llevaban a Vega padre, éste miró a su hijo una última vez. No había furia en sus ojos, solo una profunda tristeza y quizás un atisbo de arrepentimiento. Isabela, aún en los brazos de Alejandro, sintió que un peso de años se levantaba de sus hombros. La venganza que había buscado se había transformado en algo más: justicia, redención y, sorprendentemente, esperanza. En los días siguientes, el caso Vega se convirtió en el centro de atención nacional. Los medios servían con revelaciones, mientras que el mundo empresarial chileno se tambaleaba ante el escándalo. Isabela, Alejandro y Matías se encontraron en el ojo del huracán mediático. La junta de accionistas, originalmente planeada para la venta secreta, se transformó en una sesión de emergencia para salvar la empresa. Alejandro, ahora al frente del grupo empresarial Vega, se enfrentaba a su prueba de fuego. Con Isabela a su lado, entró en la sala de juntas, donde docenas de rostros ansiosos y enojados los esperaban. «Señores», comenzó Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción, «estamos aquí para reconstruir, no para destruir». Isabela tomó la palabra. «Durante años creí que la venganza era la respuesta. Hoy les pido que veamos más allá del odio y la ambición que casi destruyeron nuestras vidas». Presentaron un plan audaz: reestructurar la empresa, compensar a las víctimas de las prácticas corruptas y redirigir los recursos hacia proyectos sostenibles y éticamente responsables. La sala estalló en un caos de voces. Algunos exigían la disolución total, otros buscaban salvaguardar sus inversiones a toda costa. Matías, estratégicamente ubicado, iba ganando aliados entre los accionistas más jóvenes. El momento decisivo llegó cuando María José, recuperada y determinada, presentó pruebas de cómo la corrupción había socavado el verdadero potencial de la empresa. «Tenemos la oportunidad de ser un ejemplo de redención corporativa», declaró. La votación fue tensa.
Cada mano levantada podía significar el fin o un nuevo comienzo. Cuando el último voto fue contado, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Alejandro, con voz temblorosa, anunció el resultado. Por un estrecho margen, el plan de reestructuración había sido aprobado. La sala explotó en una mezcla de aplausos y gritos de protesta. Isabela y Alejandro se miraron, una mezcla de alivio y determinación en sus ojos. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en años sentían esperanza. Mientras salían de la sala, rodeados de periodistas y flashes de cámaras, Isabela sintió la mano de Alejandro entrelazarse con la suya. En ese gesto simple, encontró la fuerza para enfrentar lo que viniera. El Imperio Vega había caído, pero de sus cenizas, algo nuevo y potencialmente hermoso estaba naciendo. 6 meses después, Isabela se encontraba en la azotea del edificio Vega, contemplando el atardecer sobre Santiago. La ciudad parecía diferente ahora, llena de posibilidades donde antes solo veía sombras. El grupo empresarial Vega, rebautizado como Fundación Nuevo Amanecer, se había convertido en un símbolo de transformación corporativa. Bajo el liderazgo conjunto de Alejandro e Isabela, la empresa no solo había sobrevivido, sino que florecía con un nuevo propósito. Matías dirigía ahora un departamento de ética empresarial, asegurándose de que la transparencia y la integridad fueran el corazón de cada operación. María José, reunida con su familia, lideraba iniciativas de responsabilidad social, convirtiendo su dolor pasado en fuerza para ayudar a otros. Isabela pensó en su padre. «Lo logramos, papá», susurró al viento. La venganza que una vez la consumió se había transformado en algo más grande que ella misma, un legado de cambio positivo. Alejandro se unió a ella en la azotea, entrelazando sus dedos con los suyos. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En cómo a veces nuestros mayores desafíos se convierten en nuestros regalos más preciados», respondió ella, apoyándose en su hombro. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de oro y púrpura, ambos sabían que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno lleno de desafíos, sin duda, pero también de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. Y así concluye nuestra emocionante historia. Si te ha gustado este viaje lleno de giros y emociones, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos fascinantes. ¿Qué te pareció? Danos tu opinión del 1 al 10 y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que te atrapen desde el principio hasta el final.